Justamente el día de hoy vamos a conversar un tema bastante importante. Decíamos el tema de las bujías, ¿no? Estamos con nuestro amigo, a ver, acá el señor, a ver, tenemos acá el señor Edwin Tito Ángeles, ¿no? Bien, buenas noches, Ricardo. Ok, vamos a ver, esto acá en nuestra productora sobre la bujía, ¿no? La bujía es un implemento electrónico, doctor, que es muy importante. Yo estaba leyendo varios consejos, varios temas con respecto a la bujía, por ejemplo, ¿no? Aquí nos dicen que sobre todo en los carros que han sido convertidos a gas, ¿no? Yo escuchaba por ahí, oiga, ponle uno de un electrodo, de 2 electrodos, no, mejor de 3 electrodos, porque la chispa, que el gas es muy denso y necesita tener una mayor chispa, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a ver, Joner, claro, tú como técnico, ¿qué nos puedes decir? Eso es justo lo que tal vez hoy día yo quise tratar con nuestro amigo Edwin Tito, ¿no? Se ha dado su tiempo y informar, ayudar a todos nuestros amigos taxistas, ¿no? A ver si tal vez tú no me dejas mentir, amigo Edwin, de que, por decirlo, hoy día venía con un amigo del BID, ¿no? Y nos decía, pues, ¿por qué el vehículo BID viene con bujía de iridio? ¿Y qué nos beneficia en ese tema de la bujía de iridio? Ajá. Sí, entonces, Ricardo, señor, muchas gracias por este momento. Miren, para empezar, las bujías tienen una función principal en lo que es encender la chispa de combustible, ¿no? Entonces, la manera de cómo lo encienda genera ciertas emisiones de gases contaminantes. Nuestra empresa, en el caso de bujías, se encarga de reducir estas emisiones de gases contaminantes, ¿ya? Hay bujías que se fabrican de un material distinto a otro, ¿no? Yo no hablaba de un BID, que es un vehículo chino, y está usando una bujía de iridio. El tema está en que nosotros conocemos diferentes tipos de bujías en función a lo que nosotros llamamos bujías especiales. Tenemos la de platino, tenemos la de iridio. Estas bujías tienen una mayor duración. ¿Qué significa esto? Significa que al ser de otro material generan una combustión mucho más precisa y queman mejor el combustible, ¿verdad? Entonces es por eso que los vehículos hoy en día, que son ya modernos, están usando bujías con mayor cantidad tienen un proceso mucho más preciso a la hora de hacer la combustión, ¿no? Queman mejor el combustible y esto reduce notablemente los gases contaminantes, que ahora acá en Lima ustedes saben que es bastante fuerte la contaminación, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Y aún más, decir, mira, aquí yo de verdad quiero aclarecer, tal vez a nuestros amigos que están escuchando ahorita, ¿es cierto que la bujía de iridio no hace explosiones en los carros? No sé si tú has escuchado que los carros siempre tienen a cohetear o explosionar. Sí. Y la bujía de iridio, yo recomiendo específicamente la bujía de iridio, cuesta un poco más caro, te dura mucho más, dicen 80.000 kilómetros, ¿no? Exacto. Pero también elimina por completo la explosión. Esto va a estar en función de varias cosas que están dentro del motor, ¿no? Una de ellas viene a ser el tipo de sistema de gas que tiene. ¿Sí? Hay vehículos de tercera generación que necesitan un elemento que avance el sistema de encendido para que pueda generar o trabajar mejor el variador de avance. El variador. Y otros de quinta generación que ya no necesitan este variador porque viene incorporado, ¿no? Entonces, generalmente en lo de tercera generación es donde existe esa explosión, ¿no? Explota el filtro de aire, o uno se da cuenta que en el tubo de escape salen estas explosiones, casualmente porque necesitan un variador que ayude a regular el combustible. O sea, prácticamente, en pocas palabras, la bujía no influye mucho en estas funciones. Sí, influye en la medida en que tenga un material precioso, ¿verdad? Material precioso hablamos nosotros bujía de iridio, bujía de platino, ¿verdad? Este tipo de bujías casualmente son las que ayudan a generar una mejor combustión en el motor, ¿no? A ver, yo escuché por ahí, por ejemplo, las bujías de iridio que ustedes manifiestan, cuando comprábamos los vehículos en póliza de Tacna, venían originalmente con esas bujías también los vehículos, ¿no? Sí. Y luego cuando había un cambio de bujía, por ejemplo, como que decían que acá en Perú, en Lima, no íbamos a encontrar ese tipo de bujías, porque eran originales, y las que nosotros compramos acá como que eran un reemplazo, pero que no se comparan. Exacto, sí, esa es la idea, es que el fabricante cuando lanza un vehículo pide a una empresa fabricar una bujía para ese vehículo. ¿Ya? Entonces, lo que hace la empresa, ¿verdad? Lo que hace la empresa que fabrica bujías, lanza otra alternativa,
¿verdad? Para lanzarla al mercado. Claro. De tal manera que cuando uno va a comprar esa bujía no la va a encontrar en cualquier tienda, Ya. sino en un concesionario directo, ¿verdad? Pero puedes encontrar la misma bujía con las mismas características y mucho más cómodas en tienda, ¿verdad? Entonces la idea del fabricante de bujías es lanzar una bujía para un vehículo, ¿verdad? Y esa misma bujía con características iguales, lanzarlas para el mercado, un costo un poco más bajo, y eso significa que ayuda al taxista en este caso también, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? El tema, por ejemplo, si yo no cambio mi bujías a un tiempo determinado de kilometraje que manda, pues en este caso el manual de un vehículo, ¿me hace consumir más combustible? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Una bujía generalmente tiene un tiempo de vida, Ujú. nosotros llamamos un tiempo de vida, de aproximadamente, si es un material normal, de níquel, 15.000 kilómetros. Por este tránsito, ¿ah? Porque normalmente los estudios de las fábricas hacen el trabajo para 20.000 kilómetros. Ya. Pero en tránsito pesado como acá Lima, estamos hablando de 15.000, 12.000 kilómetros. Claro, por las paradas, las congestiones, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque el motor está funcionando, pero el auto no está andando. Ujú. La bujía se sigue gastando. Claro. Entonces ahí estamos hablando de 15.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. Ahora, si hablamos de una bujía de 2 electrodos, dura un poco más, 30.000 kilómetros. Una de 3 electrodos está durando 40.000. Una de 4 electrodos está durando 50.000. Una de platino 60.000. Una de iridio está durando 80.000, ¿no? Mientras más electrodos tenga, ¿me consume más combustible? ¿O se mejora? ¿En qué mejora, por ejemplo, la potencia del motor? Hay una idea muy falsa que está circulando por ahí, Ujú. que dicen que una bujía de 3 puntas, 3 electrodos o 4 electrodos, lo que hace es generar 3 chispas o 4 chispas. No, es falso. Es totalmente falso, porque todos dentro de la línea técnica sabemos que Ujú. la corriente siempre va a lanzar una chispa por vez, Ya, ¿no? claro. Entonces, esto significa que una bujía de 4 electrodos solamente va a lanzar una chispa en un electrodo en la medida en que la corriente, el motor lo permita, ¿no? Y esto va a significar de que esta bujía va a tener mucha mayor duración. No es por el tema de que tenga más bujías, más electrodos, va a generar una mejor potencia, ¿verdad? Ok. Es así. Jonah, a ver, el tema de las bujías en las conversiones a gas natural o GLP. A ver, por Mira, favor. aquí justo me acaba de decir, A ver. ¿puedo cambiar mi bujía de iridio por bujía de doble electrodo NGK? A ver. ¿Por Sí. qué? Para empezar, la empresa en la que yo trabajo casualmente es esta, ¿no? NGK en Brasil. Ya. ¿Sí? Entonces, nosotros, si lanzamos una bujía para un auto, para un motor específicamente, en este caso hablando de bujía de iridio, ¿verdad? Nosotros no podemos reducir la tecnología de esta bujía, Claro. ¿sí? Si la bujía es de iridio, ¿verdad? Tiene que ir a la par, con otra similar. Exacto, tenemos que colocar otra bujía del mismo material. No Ya. podemos nosotros retroceder, ¿por qué? Porque estamos afectando al motor. ¿Qué pasa en este caso? O sea, le resta potencia. Sí, le resta potencia, hay más consumo de combustible, Ajá. obviamente ahí el motor va a comenzar a vibrar un poco más y esto se va a Y, notar en la en cuanto producción. en cuanto al costo, Tito, a ver, por ejemplo, no, si yo tengo quiero cambiar otra vez nuevamente una bujía de iridio, Ujú. y me dices tú como 80.000 kilómetros de hora. Entonces, si yo saco, como dices tú, mi resta, ¿no? O sea, el otro me va a costar menos, pero me dura menos. Entonces, si yo multiplico por 4, ¿voy a pagar lo mismo o es bastante más cara? No, una bujía de níquel de un electrodo tiene un costo mucho menor si lo comparamos con una bujía de iridio, ¿no? Ujú. La diferencia está en el costo-beneficio. Claro, eso es lo que me refiero, el kilometraje que me va a durar más. Exacto. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que la economía acá en el Perú es un poco limitada. Sí, pues bajo. Entonces, ahí muchos, incluyendo nosotros, estamos tratando de buscar un producto que se acomode a nuestro bolsillo, ¿sí? Pero si analizamos, si a la par esa economía nos va a perjudicar, ¿por qué? Porque no va a ser no va a ser una buena explosión, el carro me va a bajar la potencia, me va a consumir más. Si yo saco diario, ¿cuánto más voy a consumir? ¿Cuánto más voy a gastar? Entonces, estoy perdiendo. Eso, entonces, ahí está casualmente lo que comentaba inicialmente, ¿no? El costo-beneficio. Una bujía de iridio cuesta mucho más, pero obviamente me va a durar más que si yo la utilizo con una bujía de menor calidad, ¿no? Si hablamos de níquel o de platino, de 2 o 3 electrodos, ¿no? Entonces, esta bujía de iridio o de platino, que tiene mucha mayor duración, van a casualmente ayudar a la economía del usuario, ¿no? Del ¿Le usuario puedo final. poner una bujía de platín de iridio a un Probox? Sí, Claro, se viene original. Exacto. Cuando viene original de Japón viene con Pero bujía de viene iridio. con bujía, no, el Probox viene con bujía NGK de un electrodo.
Exacto, sí, no hablas mentira. Lo que pasa es que nosotros podemos adelantar la tecnología en el encendido, ¿verdad? Colocando una bujía de un material precioso mucho más alto. Ajá, pero no podemos hacer la inversa. Hacer el Inverso, entonces, bueno. Ahora, a ver, vamos a aprovechar en este momento, porque la verdad que estos minutos son bastante, yo sé que nuestros amigos están enganchados, quisieran hacer muchas consultas, pero a ver, yo te hago la consulta. Normalmente tenemos que un vehículo diseñado para la combustión, combustible líquido, en este caso gasolina, petróleo, ¿no? O gasolina, bueno, gasol. Cuando hacemos el cambio de matriz energética, ¿no? O en este caso GNV, vamos a decir, ¿no? Entonces nos dicen, a ver, cambia tal bujía porque va a mejorar tu esto, que necesita más explosión. O sea, hay una bujía, claro, hay una bujía específica para los vehículos convertidos a gas natural. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Qué ocurre? Que nosotros como fabricantes de bujías hemos fabricado una bujía que de repente todos los oyentes conocerán, es una bujía que tiene el corte en B, conocida como bujía green. Sí, esta bujía el electrodo partido, exactamente, ¿no? El electrodo partido. Esta bujía de electrodo partido, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es mejorar la combustión. Siendo de un solo electrodo, mejora la combustión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de acercamiento de chispa es mucho más rápido si lo comparo con una bujía de un solo electrodo normal, la convencional. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese lado? Ahí voy a tener una mejor quema de combustible y esto se aplica directamente a los motores a gas, sobre todo para motores a gas, ¿no? Ok, bien, vamos a atender esta primera llamada, 251-9422-467-4499. Exitosa, buenas noches. Buenas noches, le habla Luis Anacleto Rijo, Luis, la ciudad de Chimbote. de Chimbote, gracias, bienvenido Luis, adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Quisiera hacer una consulta. Un policía corrupto ¿Ya? intervino acá en Santa, yo soy de Santa. Ajá. Y, o sea, yo tengo mi brevete se me venció el año pasado en agosto. ¿Ya? O sea, tuve un problema de dinero y no lo pude sacar y en enero lo he tramitado. He hecho el trámite, he tenido el voucher, he tenido la licencia vencida y yo estaba viniendo de sur a norte y el policía me interviene de carreteras cerradas. No me acuerdo qué tratamiento. El señor Ferradas me interviene y me pone la infracción la M3. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer sobre eso? ¿Está bien la infracción? A ver, ¿cuánto tiempo tenías vencido la licencia? En agosto, el año pasado se me ha vencido y yo lo he tramitado en enero, lo primero de Uy, enero. carambas. Por dinero, no por puntos. Ya, correcto. Bien, gracias por la llamada. Bueno, definitivamente que estabas en falta y la infracción está bien aplicada. Por eso es que la norma establece que nosotros, antes de que se venza nuestra licencia de conducir, 30 días antes deberíamos estar efectuando los trámites correspondientes, ¿no? Y es más, ustedes saben que cuando se vence la licencia tenemos 5 días después de vencido para poder circular con nuestra licencia. Ningún efectivo policial nos puede aplicar ninguna sanción esos 5 días que nos da el ministerio. Por eso es preferible iniciar el trámite 30 días antes para que no tengas problemas. En este caso, tú te imagínate de agosto a enero, estamos hablando de varios meses, medio año prácticamente que has estado con la licencia vencida. Y bueno, definitivamente pues cuando uno está en falta, la sanción pues está bien aplicada. 251-9422-467-4499. Exitosa, buenas noches. ¿Aló? Aló, sí, te habla Jorge del INSE. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. ¿Cuál es tu consulta? Una pregunta, ¿qué pasaría si estos carros usarían estas bujías de 2 electrodos y un electrodo y uno le pone la bujía normal? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, en el Callao, por ejemplo, la autopista que le llaman de Gambetta, ¿por qué no lleva la velocidad de 80? ¿Por qué es que le ponen la 60? ¿De quién es el que decide ponerle la velocidad? Sabiendo que tiene 2 auxiliares tan grandes y tienen puentes peatonales. Claro, ok. Bien, gracias. Gracias por la llamada. A ver, sí, Jorge, muchas gracias. Entonces, ahí la pregunta era ¿por qué no se puede colocar una bujía de 2 electrodos a uno que viene una bujía convencional, ¿no? Se puede hacer eso. Porque estamos de menos a más. Exacto, estamos de menos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el fabricante coloca una bujía de acuerdo a las características físicas y climáticas, en este caso, las características climáticas del vehículo, ¿verdad? En qué condiciones va a trabajar, en qué condiciones de presión climática, de temperatura, hablamos un poco también del smog, todo esto, ¿no?
Entonces, esto influye mucho en varios elementos del vehículo, incluyendo el motor, ¿verdad? Y cuando hablamos de la chispa, hablamos de la bujía, el fabricante ha especificado un elemento para este motor. Si yo coloco una bujía de 2 electrodos, en muchos casos puede que yo no esté generando ninguna diferencia en el funcionamiento del motor, pero en otros sí. ¿Por qué? Porque va a estar en función mucho la tecnología que tiene este motor, ¿no? Si el motor tiene tecnología avanzada, entonces va a repercutir ahí muchos elementos eléctricos, electrónicos, puede inclusive llegarlos a cruzar, ¿sí? En el caso de un motor que esté trabajando con elementos normales, entonces ahí sí no tenemos ningún problema, ¿no? Te puedo hacer una pregunta, algo que sucede aquí en Lima todos los días. Acá en Lima llegan al taller porque las bobinas se queman o se cruzan, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos bastante experiencia de que cuando llevamos a probar la bobina está cruzada. ¿Eso influye porque la bujía es caliente o la bujía es fría? ¿A qué relación? A ver, enséñame algo que tal vez no lo sé y quiero que todos nuestros amigos escuchen, a ver. Un motor, de acuerdo como hablaba inicialmente, ¿no? Un motor trabaja en función a la tecnología que usa. Hoy en día los motores están elevando la temperatura de trabajo del mismo motor. Los fabricantes están elevando la temperatura del motor. ¿Cuál es la intención? La intención es que queme mejor el combustible, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros como fabricantes es trabajar bujías mucho más frías. ¿Sí? ¿Para qué? Como el motor está calentando mucho, lo que queremos es que la bujía trate de eliminar ese calor rápidamente. ¿Por qué? Porque si colocamos una bujía caliente, de repente ahí la bujía puede fundirse en el funcionamiento del motor. Claro. Entonces, para eso es que nosotros, dependiendo, como repito, de la tecnología del motor, nosotros colocamos o fabricamos bujías mucho más frías, ¿no? Correcto. A ver, y eso depende entonces que, por decir, una bujía cuando llega a los 5.000 kilómetros ya está amarilla la losa. No, eso es un efecto que nosotros llamamos el efecto corona. Ya. Eso es un efecto propiamente del funcionamiento del motor, que no tiene nada que ver con la repercusión del funcionamiento de la bujía. Salvo que se ponga negro, ¿no? Como cuando ya está consumiendo aceite. Ya. O tenga algunas rayas, exactamente, ¿no? Muy bien, vamos a atender otra llamada telefónica exitosa. Buenas noches. Ricardo, buenas Noches, ¿cómo estás? Bienvenido. noches. Una consulta, yo tengo un carro Nissan del 2014. Ajá, ya. Está en gasolina. ¿Qué es recomendable para la bujía? Ajá, muy bien, gracias por la llamada. Nissan del 2014, ¿no? Sí, generalmente están usando bujías de platino o de iridio, ¿sí? Estos generalmente, si son convertidos a el kilometraje requerido por fabricante es cambiarlo a los 60.000 kilómetros para cualquiera de los dos tipos de bujías, sea platino o sea iridio. 60.000 kilómetros. Si es un vehículo de características con tecnologías altas, ¿no? Porque con vehículos que trabajamos de tecnologías bajas, o sea que no tienen elementos eléctricos, electrónicos, el kilometraje va a disminuir. ¿Por qué? Porque están usando bujías que tienen una característica más baja en función a las modernas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una bujía de un electrodo colocado a un vehículo de tecnología baja, entonces tiene que cambiar el kilometraje. Estoy hablando de 15.000 kilómetros. Lo que ocurre es que muchos hemos anulado el tacómetro del vehículo. Entonces, no calculamos por kilometraje, ¿verdad? Porque va avanzando en el velocímetro, no avanzamos, no observamos esto. Como no observamos esto, nosotros muchas veces inclusive no cambiamos la bujía, ¿no? Le damos ahí hasta el final, cuando ya falla un cilindro, ahí recién se le cambia, ¿no? Arranque, entonces ahí recién y dime una cosa, algo importante. El Kia que te está saliendo 2014, 2015, sufre bastante bujía cuando supuestamente quema la bobina. Dime algo cierto, si estoy mintiendo. ¿Puede ser posible que cuando yo le baje de rango a la bujía me queme una bobina? ¿Por ser un carro moderno de altas revoluciones y calentamiento mayor? Sí, casualmente del Kia Rio han habido muchas noticias y no tan buenas, ¿verdad? En el uso de una bujía específica. Nosotros como fabricante fabricamos una bujía, y yo sé que muchos oyentes que son técnicos pueden dar fe de lo que se fabrica una bujía con una resistencia óhmica muy alta. Estamos hablando de 10 ohms, la línea técnica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto ayuda mucho a los elementos electrónicos que tiene el auto, ¿sí? Porque puede tener una radio digital táctil, o puede tener una conexión USB o Bluetooth. Entonces, si no tenemos una resistencia alta en el sistema de encendido, ¿qué
¿qué va a ocurrir? Va a comenzar a quemar todos estos elementos, incluyendo bobinas, Ajá. ¿verdad? Ok. Entonces, Muy buena. No, sí, por supuesto, son datos técnicos que nos están sirviendo mucho definitivamente a nuestros amigos. Vamos a atender otra llamada exitosa. Buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. Adelante, estamos al aire. Mi nombre es... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Adelante, amigo. ¿Cuál es tu consulta? Mire, yo tengo un carro, tengo un 4AC 20 válvulas. ¿Ya? Necesitamos una bujía, la Q20. Ajá. Q20. Entonces, mi pregunta es si podemos ponerle una bujía ¿Una bujía? De iridio. de vidrio. Ajá. Ok, muy bien. Sí, repito. Necesitamos altas revoluciones. 7.500, 8.000 revoluciones. ¿Ya? Ok, muy bien, gracias por tu consulta. ¿Qué dice de hoy? El muchacho hablaba de un Toyota, ¿no? Sí. 4AG. Entonces estos vehículos generalmente muchos lo utilizan para prepararlos, ¿no? ¿Ya? Entonces al prepararlos están aumentando las revoluciones. Estamos hablando de preparar en carrera, ¿no? Claro, preparados, vehículos preparados. Ya. Los vehículos preparados entonces, el motor lo preparan de tal manera que aumenta mucho la revolución y esto significa que vamos a necesitar una bujía más fría. ¿Sí? Ahí comentaba, no recuerdo el nombre del oyente que llamó, pero dijo que utilizaba una Q20, que es en una marca, ¿no? que nosotros ahí también estamos trabajando. ¿Qué ocurre? Que para este tipo de vehículos se recomienda, si es de altas revoluciones, se recomienda usar o de platino o de iridio, ¿verdad? Se recomienda porque estas bujías, para empezar, son mucho más, generan una mejor combustión, y lo que ayuda es a enfriar más rápido, ¿no? Entonces, estos dos tipos de bujías ayudan casualmente a este Dime una cosa, ¿entonces significa que las mujeres de iridio y platino son bujías frías? Algunas son frías y otras son muy frías. ¿Qué nos conviene usar más? ¿Las muy frías? ¿Y cómo distinguir la bujía de iridio más fría? Sí. Nosotros, como fabricante, tenemos una numeración, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si un cliente va a una tienda a comprar una bujía X, por ejemplo, en el caso de nosotros, NGK, lo va a reconocer por una numeración, el número 5, por ejemplo. Nosotros trabajamos con números. 5, grado 6, grado 7, que son los grados de temperatura, entonces va a enfriar más rápido, ¿no? Ok, bueno, ya lamentablemente voy a llevar una última llamada o ya... A ver, ya no. Bien, por si nos dicen que tenemos que ir. Bueno, ha sido un gusto tenerlos acá en el programa, Jonar, de tu despedida y acá tu terminal. De verdad, no, es importantísimo, de verdad, que no, porque de verdad me ilustran muchas ideas y algo que a los amigos taxistas también nos ayuda, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Bueno, yo soy Jonar Díaz, el Paisa, yo estoy en la avenida 13 de enero, 1448 en San Juan de Urigancho, espaldas del Parque Viracocha, ustedes ya saben, ¿no? Pueden ir cualquier día al taller, regulación, mantenimiento de servicios, ¿no? Ok. Siempre para atenderlos. Muy bien, Tito.